Bueno, entonces ahí ya está grabando. Bueno, entonces buenas tardes. Ya lo que les había dicho, que cada que tengamos sesión se las voy a enviar por las tres formas que hay. Desde Moodle tienen el inicio para entrar a la clase, al correo electrónico y al grupo de Teams. O sea que de las tres maneras, y al correo también. Son cuatro formas para que ustedes ingresen a clase, para que no se vayan a complicar, ¿cierto? Porque puede que a veces no nos funcione el link de Moodle, pero nos funciona, bueno. Cualquier link nos tiene que funcionar, imposible que de cuatro no funcione cuatro, ¿cierto? Hay que tratar de solventar y buscar como la mejor manera. Bueno, entonces les estaba diciendo que hace 8 días hablamos un poquito cómo iba a ser la dinámica de la clase, pero hoy quiero hablarles un poco como de la investigación, como un abrebocas para poder dar inicio al tema grueso como tal. Entonces, yo les contaba a ustedes de la clase pasada que yo hasta hace como 2 meses fui la coordinadora del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables. Y miren, chicos, uno dirá, ¿qué hace un contador investigando? Y es que la investigación es otra área de conocimiento, es otro campo de acción, ¿cierto? Y por investigar pagan. Entonces es muy importante que exploremos esas otras posibilidades de ejercer la profesión en términos de la demanda. Entonces, miren, digamos que yo he sido afortunada porque no hay muchos contadores investigadores, entonces mi campo laboral es un poco inexplorado y en esa medida pues me ha ido muy bien. A veces los contadores, digamos que nos especializamos siempre en una sola área y es difícil la competencia. Entonces es para que no descarten, un contador tiene una formación gerencial impresionante, entonces puede ejercer en cualquier rol, ¿cierto? Porque es un cargo administrativo. Si ustedes han hecho o han revisado cómo postularse a la Comisión del Servicio Civil, a un puesto público, la contaduría está en casi todas las ofertas de empleo, porque es que es una carrera administrativa. Entonces, para los contadores que están aquí, a los futuros contadores que están aquí en esta clase y que les gusta también el tema administrativo, pues digamos que tienen todas las potencialidades para hacerlo. ¿Y por qué inicio con eso? Porque miren, es muy importante lo que yo les decía la semana pasada, esa formación teórico-práctica y de investigación en el escenario laboral de un profesional contable. Precisamente lo que busca la investigación es eso, es fortalecer un poco esas habilidades lectoescriturales que a veces el contador le es difícil fortalecer, porque precisamente la mayoría de las asignaturas del core de la carrera son prácticas, no es a temas tan teóricos. Entonces es muy importante aprovechar en este espacio para fortalecer estas actividades académicas investigativas que van a fortalecer su perfil profesional. Yo antes de iniciar les voy a, esperen, yo abro aquí un documento en Word para que sea como en la pizarra. Bueno, y les voy a explicar en primera instancia, vamos a compartir pantalla. Bueno, todos están viendo mi hoja en blanco. Sí, profe. Sí, profe, sí se Listo. ve. Clase 10 de agosto. Esta hojita que voy a hacer aquí, pues también la voy a subir como unos apuntes. Igual ustedes le pueden tomar ahí pantallazos. Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy vamos a ver la importancia de la investigación en el quehacer profesional. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es la investigación? ¿Cierto? Y que la investigación no tanto en sentido de las ciencias naturales, sino la investigación en sentido de las ciencias sociales. Entonces, la investigación en las ciencias sociales tiene que ver con una investigación más aplicada, ¿cierto? Cuando yo hago referencia a una investigación más aplicada es que en el campo del conocimiento, en el campo laboral, pues se puede aplicar, digamos, lo que yo investigue. Entonces, uno para qué investiga, digamos, en ciencias sociales y cómo hace para hacer investigación aplicada. Esto traduce en mejorar procesos empresariales. Cuando yo mejoro un proceso empresarial, se requiere que yo parta de una investigación, ¿cierto? De un método científico, que yo investigue un procedimiento para saber o para articularlo de alguna manera de cómo podría funcionar en una organización. Entonces, la investigación no es como la mayoría de los estudiantes se imaginan un señor por allá en bata blanca, con pelo blanco, peliparado, se imaginan como a Einstein por allá cuando no habla de investigación o que descubrieron la rueda, no.
O sea, la investigación en ciencias naturales de pronto es un poco más compleja, lo que estamos viendo, por ejemplo, con la vacuna del COVID, que eso requiere un tipo de investigación un poco más estricto, con algunas pruebas y en fin. Pero la investigación en ciencias sociales obedece a otras características. La investigación en ciencias sociales obedece a una investigación mucho más aplicada, que yo pueda aplicar en el ámbito laboral y que yo pueda hacer unos cambios representativos que me permitan mejorar algunos procesos y su trazabilidad. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta es que tenemos que cambiar y quitarnos como ese paradigma de que la investigación es complicada, que la investigación no está al alcance de nosotros, no. O sea, la investigación mejora procesos. Entonces, no sé, una empresa que todo lo hace manual y que quiere migrar y tener un sistema integrado de información, para poder migrar y hacer el sistema integrado de información, ¿qué hay que hacer? Pues una investigación. Primero revisar si la empresa tiene la capacidad instalada para hacerlo, si tiene el tema económico resuelto para hacerlo, si tiene su proyección, mirar los pros y los contras, ¿cierto? Eso obedece a una investigación. Es una investigación un poco menos formal que la de las ciencias naturales, pero sigue siendo una investigación en ciencias sociales. Entonces quería como darles de entrada como esa diferenciación para que entendamos un poco a qué obedece la investigación en ciencias sociales, que no es otra cosa que la mejora de los procesos empresariales. Cualquier mejora que yo haga en un proceso empresarial, eso implica que yo realice una investigación previa, ¿cierto? Bueno, entonces, para poder saber qué es la investigación, aquí entonces quiero que me ayuden, porque si todos ya vieron, espérate, si todos ya vieron metodología de la investigación, pues entonces tienen que haber visto. Esto es, permítanme un momento, chicos, ya estoy con ustedes, que algo pasó aquí, permítanme. Ahora sí estoy con ustedes. Es que tenía por allí una ventana abierta y estaba escuchando un ruido. Bueno, entonces estábamos hablando que ustedes me van a colaborar con este tema, que me imagino que ya la mayoría vio, ¿cierto? Porque vieron metodología de la investigación. Entonces voy a preguntar por aquí al azar a ver quién veo. Flor María, ¿qué nos puedes decir del método científico? Hola, profe. Hola, señorita. Cuéntanos del método científico, si te acuerdas. Hola. Hola, señorita. Flor, ¿nos escuchas? Bueno, mientras Flor recupera el audio, voy a mirar por aquí. Víctor Elías Ellis. Profe, ¿Qué sí, nos, qué nos puedes decir del método científico? Mm, pues lo que recuerdo del método científico es, en la investigación tiene que aplicar como pruebas, ensayos. No recuerdo mucho la verdad del método. Bueno, pero va algo por ahí, no estás tan perdido. Gracias. ¿Quién más quiere voluntariamente decirnos qué se acuerda del método científico? Profe, no hay que tener es que una hipótesis, comprobar la Eso, hipótesis. eso, por ahí la cosa, está bien, por ahí va. ¿Quién da más? Profe, también dice que el método científico está sujeto a revisión, ¿cierto? Ajá, así es, hay que validarlo, está bien. Va muy bien. ¿Quién más nos quiere decir Profe, algo? ¿me escucha? Sí, señora. Profe, Hola, sí, señora, te escuchamos.
Ese tiene mucha relación con los experimentos, ¿no? Pues tiene que ver con temas de comprobación de hipótesis, no tanto de experimentos, porque como estamos hablando de ciencias sociales, digamos que no hay un experimento como tal, pero por ahí va la cosa, por temas de comprobación. Bueno, aquí les voy a compartir, están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Les voy a compartir esperemos, está por aquí. Listo, aquí este es. Entonces, miren. Estos son los pasos del método científico. El primero es la observación, segundo la formulación del problema, tercero la formulación de la hipótesis, cuarto la verificación, quinto el análisis y sexto la conclusión. Entonces, cuando hablamos en un método científico de la observación, ¿cierto? El método científico cuando me habla de observación es la percepción del hecho o fenómeno. Yo qué pienso de algo a primera vista, ¿cierto? ¿Qué se me viene a la cabeza de algo a primera vista? Es la percepción que yo tengo sobre un hecho específico. Ahora, la formulación del problema, la elaboración de una pregunta sobre el hecho observado. Es decir, que la pregunta de investigación, esa pregunta de investigación que tanto nos han hablado, de metodología de la investigación y los que ya de pronto tuvieron la experiencia de ver la asignatura de paradigmas, entonces, la pregunta de investigación obedece a formular ese problema, ¿cierto? A la construcción de ese problema de investigación. Luego encontramos la hipótesis, ¿cierto? Que es la suposición o posible respuesta al problema, es decir, que yo me adelanto a una respuesta, a una posible respuesta del problema planteado. Ahora, lo que decían la mayoría de los compañeros, después de la formulación de la hipótesis viene la verificación, someter a prueba la hipótesis mediante la recolección de datos. Es decir, que yo voy a comprobar o voy a dar respuesta a esa formulación de la hipótesis y voy a decir si, digamos que la hipótesis es real o es falsa, lo que en investigación llamamos como falsear o corroborar la hipótesis. Después encontramos el análisis, ¿cierto? Que son los datos obtenidos con procesos para sistematizar y digamos que confirmar cuáles niegan o cuáles afirman la hipótesis, o sea, ese proceso de análisis que yo hago con esa hipótesis a través de la verificación y luego nos encontramos con la conclusión, que es la respuesta al problema. Y luego nos encontramos con la conclusión que es la respuesta al problema o producto de la verificación del análisis efectuado, ¿cierto? Estos son los pasos del método científico. Estos son los pasos que vamos a hacer uno a uno en la indagación del proyecto de investigación, que es bueno que sepamos estos pasos de investigación y aquí les traje un ejemplo, ¿cierto? De cómo aplicamos este método científico en la vida real, porque lo que yo quiero y siempre procuro como en mis clases es que veamos la investigación un poco más cercana, una investigación un poco más cotidiana y que entendamos que desde nuestro quehacer diario podemos tener o estar aplicando el método científico. Entonces, ojo con los que vimos acá. Los pasos son observación, formulación del problema, formulación de la hipótesis, verificación, análisis y conclusión. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo de los pasos del método científico para que lo podamos aplicar en la vida cotidiana? Entonces, aquí en la observación encontramos un sujeto observa un hecho no común, una aglomeración de personas en una vía pública, ¿cierto? Hasta ahí es una observación. Miren que lo que hablábamos hace un momento, de que la observación obedece a una percepción de un hecho, un fenómeno, aquí lo estamos viendo en el ejemplo. ¿Cómo puede ser la observación? Un sujeto observa un hecho no común, una aglomeración de personas en una vía pública, ¿cierto? Es decir, uno ve por allá que hay un montón de gente, eso es lo que estamos observando en este momento. Ahora, la formulación del problema. El sujeto se pregunta, ¿a qué se debe tal concentración de personas? ¿Cierto? Se está formulando una pregunta que espera poderse resolver al final. ¿A qué se debe la concentración de personas? Ahora, si decimos que la hipótesis, lo que dice aquí es la suposición o la posible respuesta a la pregunta o a ese problema, entonces el sujeto supone dos cosas. Entonces quiere decir que tiene dos hipótesis. La primera, la concentración se debe a una protesta. O B, la concentración fue causada por un accidente. Es decir, hay dos posibles respuestas para la pregunta ¿a qué se debe tal concentración de personas? Ahora, ¿qué implica la verificación? Dice, someter a prueba la hipótesis mediante la recolección de datos. Es decir, yo voy a validar si la respuesta a la pregunta es
o hay mucha concentración, la concentración, perdón, se debe a una protesta o la concentración fue causada por un accidente. ¿Cómo identifico yo, cómo sé cuál es la respuesta correcta? Pues porque yo verifico. ¿Y cómo verifico? Someto a prueba la hipótesis A y la hipótesis B mediante la recolección de datos. Entonces, ¿cómo hago el análisis? El sujeto analiza. De la totalidad de las respuestas, la mayoría confirma que es la hipótesis A. Es decir, que yo en la verificación tengo que ir a preguntarle a todos los que están conglomerados, hacerle preguntas para yo poder identificar cuál respuesta es la correcta, la que yo me estoy adelantando a decir, o sea, la hipótesis. Si la concentración se debe a una protesta o si la concentración fue causada por un accidente. Después de que yo hago esa verificación y hago como esa tabulación, entonces encuentro y digamos que llego a hacer el análisis. Dice, de la totalidad de las respuestas, la mayoría confirma que es la hipótesis A. O sea, que es, ¿a qué se debe la concentración de personas? Que la concentración se debe a una protesta. Entonces, la conclusión, el individuo concluye que la hipótesis A es la respuesta al problema. La concentración fue ocasionada por una protesta, ¿cierto? Yo creo que con este ejemplo de Coquito, como Nacho lee, con este ejemplo básico de aplicar el método científico en la vida cotidiana, nos va a ser mucho más sencillo tratar de identificar o de adelantarnos a un método científico ya en un tema más aplicado a las ciencias sociales, ¿cierto? A una actividad producto de alguna investigación propia de nuestro saber profesional. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok, bueno, entonces con este ejemplo, digamos que me parece que es un buen abrebocas para entender qué es el método científico y miren que no solamente es la comprobación o la validación de la hipótesis, miren que lo antecede una observación, es decir, yo qué voy a investigar, qué problema es el que voy a resolver, cuáles son las posibles soluciones, cómo valido yo qué solución es eficaz y cuál no, cómo analizo yo eso a la luz de algunas teorías que ya se han escrito sobre el tema y cómo al final pues puedo generar algún tipo de conclusión pues para poder de alguna manera darle respuesta a esa pregunta de investigación. Miren, las investigaciones normalmente, chicos, quieren dar respuesta a preguntas de investigación. Las investigaciones no pueden seguir estando en los estantes de las universidades, de las bibliotecas. La investigación tiene que generar de alguna manera preguntas de investigación que sean más propias de nuestro actuar profesional, ¿cierto? Tendientes a mejorar procesos y no solamente por un requisito de grado, por un requisito de alguna asignatura. Entonces, digamos que la intencionalidad con esta asignatura no es solamente es que usted haga esto porque es una materia más que está chuleando en su plan de estudios, sino que se dé la oportunidad de conocer y digamos que de descubrir que la investigación es interesante y de que así no alcancemos a hacer una investigación rigurosa como normalmente uno lo haría en sentido estricto, sí trataremos de empezar a como a complejizar un poquito y a entender esas dinámicas de investigación como tal. Entonces quería que conocieran un poquito, espérenme, yo les dejo de compartir esto, quería contarles un poquito, alguien está aquí levantando la mano, Flor. Tienes Sí. la manito levantada, señora. Profe, ¿ese paso a paso aplica solo para el método científico o eso lo puedo aplicar para cualquier tipo de investigación? Normalmente eso lo puedes aplicar a cualquier tipo de investigación. Lo que pasa es que depende del corte de la investigación. Entonces, por ejemplo, en investigación científica es el método científico. En formulación de proyectos es bajo el marco lógico. Entonces, el marco lógico tiene las causas, los 5 por qué, ¿cierto? Tiene una estructura distinta, pero normalmente estas son las estructuras bajo las cuales funcionan cualquier tipo de proyecto. Yo identifico qué proyecto voy a hacer, ¿cierto? Identifico qué quiero solucionar. Me adelanto a qué posibles alternativas o cómo me va eso a retornar dentro de la organización en beneficios. Al final analizo cuál de las dos es mejor y finalmente llego a una conclusión. Entonces, mira que este mismo método lo puedes aplicar en general en cualquier proyecto. Lo que pasa es que depende, porque ya la investigación obedece al nombre de método científico, pero en temas como más administrativos y gerenciales se trabaja bajo el marco lógico o formulación de proyectos. Perfecto, gracias. Eso, señorita. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a revisar un poquito antes de la finalidad de la clase de hoy, es que aprendamos a buscar en bases de datos, ¿cierto? Porque si no aprendemos a buscar en bases de datos, va a ser muy difícil que aprendamos a investigar. ¿Uno cómo aprende a investigar? Investigando. Esto no es receta de cocina, esto no es una fórmula mágica, ni es que la profesora nos va a dar
La pregunta de investigación no. Esto vamos a hacer una lluvia de ideas, yo les voy a dar unos temas sombrilla, pero por hoy quiero que exploremos de alguna manera unas herramientas que nos permiten hacer las investigaciones un poco más sencillas. Entonces ya vimos el método científico. Yo les voy a compartir esta presentación. ¿Todos tuvieron acceso a Moodle? ¿Quién no? Para yo saber a quién le envío la información ahorita, porque ya está ya hay algunos documentos montados en Moodle. Yo no, profe, todavía no estoy en Moodle. Tú, Gloria, bueno, voy a anotar por aquí para poderlo tener en cuenta ahorita. ¿Quién más? Listo, parece que solo es Gloria, ok. Gloria Amparo Izaza. Listo. Permítame un momento. Listo, sí, les comparto por acá. Listo, entonces estos apuntes se los voy a compartir también en Moodle para que los puedan tener acceso. Yo ya en un rato inscribo a Gloria Amparo en Moodle, mientras tanto le puedo enviar esta información al correo. Entonces recordemos método científico, porque esto de pronto puede salir en algún parcial, uno nunca sabe. Observación, formulación del problema, formulación de la hipótesis, verificación, análisis y conclusión. Ahora, después de tener este panorama general de qué es el método científico, vamos a entrar a hacer una diferenciación entre lo que es un proyecto de investigación y un artículo científico. Y aquí sí los quiero entonces escuchar un poquito. ¿Cuáles creen ustedes que son las características y las principales diferencias de un proyecto de investigación y un artículo científico? ¿Quién quiere decirnos? Lo que piense, lo que se acuerde de lo que vio, lo que cree. Ninguno. Profe, qué pena, repita por favor. ¿Qué diferencia o cuáles son las características principales de un proyecto de investigación y de un artículo científico? Dura, señor. Pues no sé si será pues como lo correcto, pero yo creo que digamos el proyecto de investigación es como algo como más educativo, pues en el sentido de que quien lo realiza son como personas que están como en las universidades así, mientras que un artículo científico son personas que ya están en el campo como tal laborando y son como, digamos, esos artículos que salen de ciencias, de salud y todo eso, que ya son como personas propias que ya pues son doctores y así, pues luego como desde ese punto, no sé si será como así. Bueno, aquí vamos a anotarle, ya les digo. Entonces aquí estás diciendo que son personas que están como en el mundo laboral. Listo, ¿quién más? Como en ese campo. Listo. Voy a escribir por aquí, ya les hago claridades. ¿Quién más nos quiere decir lo que se les ocurra, lo que vieron, lo que saben de un proyecto de investigación o de un artículo científico? Profe, un artículo científico es como
una conclusión más extensa acerca de un proyecto de investigación, como una opinión más amplia acerca de un proyecto que se hace. Bueno, vamos a ver qué tal El están. proyecto de investigación es en la parte más estructural como tal, o sea, es seguir el paso a paso y demostrar algo a través del método. Y el artículo es como una opinión más amplia acerca de algo que ya se haya estudiado. ¿A través de qué método? ¿El método científico? Eh, ¡Ey! ¿De quién es? ¿Pasó un camión? Bueno, a través del método. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Qué más hay por acá? Profe, Profe, de pronto el proyecto, el trabajo de investigación es todo lo que estábamos, por ejemplo, ahorita mirando como con el método científico, reunir las hipótesis, la metodología, bueno, sacar todo eso, mientras que el artículo científico son los resultados de mi proyecto de investigación, algo como así. Eso me gusta más. Resultados me gusta más, te estás acercando. ¿Quién más? profe, Señora. el proyecto de investigación no sería más fácil un estudio especializado de algún tema. Ajá. ¿Y el artículo? Sería tomar un estudio inicial de algún proyecto, analizarlo y dar ciertas opiniones. Ok. Y generar opiniones, listo. Bueno, digamos que no están tan desenfocados, pero hay que hacer como algunas precisiones frente al tema. Entonces, muy importante, miren, un proyecto de investigación obedece a aplicar o llevar a cabo el método científico, ¿cierto? Entonces, en un proyecto de investigación, normalmente tenemos que hacer un planteamiento del problema, hacer una justificación, hacer unos objetivos, hacer un marco teórico, hacer unos antecedentes, hacer una metodología, hacer el trabajo de campo, es decir, ir a hacer las encuestas, las entrevistas, hacer análisis multivariados, bivariados, bueno, la infinidad pues de procedimientos estadísticos que hay para hacer análisis, sacar unos resultados, después unas conclusiones y unas referencias bibliográficas, ¿cierto? Eso es como todo el procedimiento de un proyecto de investigación. Aquí se lo digo rápidamente, pero obviamente lo vamos a ver con más calma en cada una de las clases. Es un proyecto de investigación, obedece pues a una estructura mucho más compleja, mucho más larga. En general, un proyecto de investigación puede tener alrededor de 50, 60, 70 páginas, ¿cierto? En su extensión es amplio. Y lo que busca es que a través del método científico se corrobore una hipótesis y si digamos que se llegue como a alguna conclusión y se obtenga un conocimiento. Realmente, ¿para qué investigamos? Pues la investigación produce y genera nuevo conocimiento. En esa medida, el nuevo conocimiento tiene que ser un conocimiento, como yo les decía más hace un ratico, tiene que ser un conocimiento más aplicado, o sea, que mejore algún proceso empresarial, ¿cierto? No solamente filantropía, nos quedamos como hablando y cómo sería el mundo y el mundo ideal y el liderazgo y hablamos pues de N cosas, pero cuando estamos en la vida real vemos que el mundo es más complejo. Es que el escenario ideal siempre va a estar en la academia, el escenario ideal siempre va a estar en los libros, pero lastimosamente cuando uno llega a una organización, llega a organizaciones imperfectas y llega uno a apagar chicharrones, a apagar incendios y demás. Y es ahí donde usted como profesional se tiene que medir qué tan calificado, qué tan capaz está para asumir esos retos, ¿cierto? Que requieren que usted tenga un pensamiento crítico y que investigue a la luz de obtener unos resultados proyectados, unos resultados que usted espera, ¿cierto? Entonces mire que la investigación no es tan lejana, la investigación realmente está en nuestro diario vivir. Entonces, como les volví a decir, el proyecto de investigación obedece a eso, a dar cumplimiento y tiene como un orden secuencial de un método científico. Entonces aquí vamos a poner aquí el proyecto, cuáles son digamos que los apartados del proyecto. Un apartado es como cuáles son las partes, ¿cierto? Entonces, apartados del proyecto.
Me queda alguien por acá. Leisa. Apartados del proyecto. Entonces, normalmente uno empieza un proyecto, entonces título, resumen, palabras claves, normalmente también tiene un resumen en inglés, abstract, ¿cierto? Y unas keywords, que son las palabras claves en inglés, keywords. Después del resumen viene una introducción, que me quedó aquí mal. Viene una introducción, después encontramos un planteamiento del problema, una justificación, objetivos, encontramos unos antecedentes, marco teórico, una metodología, escribimos para que ustedes puedan ver esto. Eso. Una metodología, un análisis de resultados, encontramos unas conclusiones y encontramos unas referencias bibliográficas. Entonces, en definitiva, lo que vamos a ver en todo este semestre es la construcción de cada uno de estos apartados, ¿cierto? Cómo hacer un planteamiento del problema, cuáles son sus partes, ¿cierto? Cómo construirlo, cómo hacer una buena citación, porque todo eso lo tenemos que escribir bajo normas APA, entonces vamos a aprender a hacer citación bajo normas APA, los que ya saben van a reforzar, los que ya saben van a actualizársela porque normas APA ya está la 7ª edición, que salió en octubre del año pasado, entonces cambiaron algunas cositas de la 6ª edición, entonces vamos a reforzar el tema de APA, vamos a hacer unas actividades para reforzar este conocimiento, ya en cada clase les iré como explicando, pero a grosso modo, ¿cierto? Estos son los apartados que tiene un proyecto de investigación. Yo creía que si ustedes vieron metodología de la investigación, debieron haber llegado por lo menos hasta acá. Por lo menos a plantear objetivos, ¿cierto? Aquí yo creería que en este curso alcanzamos a llegar de pronto hasta un poquito de la metodología. Sin embargo, normalmente siempre llegamos hasta marco teórico. ¿Por qué normalmente llegamos hasta marco teórico? Porque a mí me interesa que ustedes como estudiantes salgan fortalecidos a nivel de escritura, es decir, que hagamos una buena escritura de un planteamiento del problema, documentos coherentes, escrituras coherentes, no que por allá en un párrafo dice una idea y en la otra, y como que no hay forma de concatenarlo, eso no tiene como una lógica, entonces la idea es que aquí pulamos un poquito de eso, porque eso nos va a permitir pues fortalecer esas competencias lectoescriturales que tanto les he venido pues diciendo en la clase pasada pues y en esta. Entonces, un proyecto de investigación, lo que ustedes dijeron ahorita, personas que están en las universidades, pues un proyecto de investigación normalmente las investigaciones obedecen al ámbito académico. ¿Qué es el ámbito académico? Pues en las universidades. Obviamente, ahora también, digamos que la población civil y el sector empresarial hacen investigaciones, pero siempre debe estar articulado con el sector educativo, ¿cierto? Entonces, a nivel de las universidades, está bien lo que dijo el compañero, seguir el paso a paso a través del método, a través del método científico, es muy importante, por eso se los mostré al inicio. Aplicar el método científico también es un estudio especializado de algún tema, es verdad. Lo que uno hace con un proyecto de investigación es especializar algún tema específico. Es precisarlo, es como ahondar un poquito más en un tema particular del que yo esté interesado, ¿cierto? Ahora, vamos para el artículo científico. Personas que están en el mundo laboral, conclusión más extensa de un proyecto, resultados de la investigación, estudio inicial de algún proyecto, analizarlo y generar opiniones. Resulta que un artículo, bueno, acá algo muy importante,
algo muy importante para aclarar aquí, para adicionar. Un proyecto de investigación tiene alrededor de 50, no sé, a 150 páginas, ¿cierto? Hasta más. Pero normalmente la extensión de un proyecto de investigación está en este rango de 50 a 150 páginas. Es decir, es un trabajo grueso. Ahora, venimos para el artículo científico. Entonces, el artículo científico es la forma como yo divulgo el conocimiento que adquirí en el proyecto de investigación. Entonces, el artículo científico es la divulgación de los resultados, como decían por aquí, de un proyecto de investigación. Profe, entonces yo no puedo hacer un artículo científico sin hacer proyecto de investigación. No. Normalmente los artículos obedecen a proyectos de investigación, es decir, nacen de proyectos de investigación. Entonces, un artículo científico, como es la divulgación de los resultados de un proyecto de investigación, es mucho más corto en extensión, es decir, que un artículo está alrededor de, no sé, 13 a 25 páginas. Ustedes no van a encontrar un artículo más largo que esto, ¿cierto? Muy pocas veces porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que uno que se lee más fácil? ¿Un documento de 150 páginas o un artículo de 25 páginas? ¿Qué creen ustedes? El de 25. El artículo. Así es. Entonces, ¿cuál es la idea? Que como las investigaciones no las están leyendo, porque son tan largas, los artículos de investigación sí lo leen. ¿Por qué? Porque su extensión es mucho menos densa y digamos que la complejidad es menos porque está como el conocimiento más diluido, está el conocimiento más importante, más preciso de ese proyecto de investigación. Entonces, vuelvo y repito, es la divulgación de los resultados de un proyecto de investigación y tiene alrededor de 13 a 25 páginas. En su estructura es exactamente la misma estructura. ¿Qué pasa? Que es una estructura resumida. Entonces, un artículo científico es un resumen del proyecto de investigación. Y tiene normalmente los mismos apartados. Entonces, vamos a revisar ahorita que veamos las bases de datos que tienen los mismos apartados. Vamos a copiarlo por acá. Apartados del artículo científico. Entonces, un artículo científico tiene título, resumen, aquí debajo del título vamos a ponerle autores, y aquí arriba en el proyecto, título, digamos que en vez de título pongámosle portada, ¿cierto? Normalmente esto tiene una portada, que la portada pues tiene el título del proyecto, investigadores. Ahora, en el artículo científico, los apartados del artículo científico, vamos a quitarle esto aquí en negrilla, entonces son título, autores, es decir, las personas que escribieron el artículo se convierten en autores del artículo. Resumen, palabras claves, keywords, introducción. Aquí el planteamiento del problema, ya normalmente uno no encuentra esta estructura, sino que uno pone aquí en la estructura, normalmente encuentra uno primero como marco teórico, yo creo que uno lo encuentra como primero. Aquí vamos a poner discusión y análisis. Y por último encontramos conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, miren, la estructura es un poquito más condensada, pero esto va a obtener lo mismo. En la introducción normalmente de un artículo, pues vamos a encontrar el planteamiento del problema, vamos a encontrar los objetivos, ¿cierto? De pronto un poquito la justificación. Aquí en marco teórico, pues ya lo veremos en su momento, que son todos los autores que han hablado sobre el tema. Discusión, análisis. Entonces, aquí en discusión, análisis, entonces, bueno, marco, aquí después del marco teórico, encontramos la metodología, esa sí la tiene. En discusión, análisis, entonces encontramos todo lo que tiene que ver con análisis de resultados. Conclusiones y referencias bibliográficas. A veces encontramos discusión y conclusiones, o sea, a veces se integran estos dos elementos. Y referencias bibliográficas, que son las referencias que se utilizaron a lo largo del documento.
¿Por qué les explico esto así como tan rápidamente? Porque como vamos a empezar a hacer búsquedas en bases de datos, yo necesito que ustedes entiendan muy bien qué están buscando. Si están buscando un proyecto de investigación o si están buscando un artículo científico. Y que logren identificar cuando buscan en las bases de datos qué es un artículo y qué es un proyecto de investigación. Sin esta claridad inicial, ustedes van a tener algunas frustraciones en las búsquedas de bases de datos científicas porque no van a saber cómo identificar o diferenciar qué es una investigación y qué es un artículo científico. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá para poder seguir ya a la parte práctica? Frente a lo que es un proyecto de investigación y un artículo científico. Profe, hasta ahora no, y más que cuando hagamos el ensayo se nos van a ir surgiendo. Listo, eso está bien que estén en la jugada. Yo lo que les decía, ya vamos a ver la parte práctica y es porque rápidamente que yo explique algo teórico tenemos que ver la aplicabilidad, porque si no las palabras, chicos, se las lleva el viento, ustedes aquí están muy contentos, la profesora como que explica bien, pero se van para la casa, ahora están en la casa, se desconectan y ya esto se vuelve pura filantropía. Entonces necesitamos empezar como uno cómo hace para aprender, es cuando uno introyecta lo que aprende, ¿cierto? O sea, si usted lo que aprende, lo que ve en clase, no le logra poner como una lógica, no le logra buscar una aplicabilidad, no está aprendiendo. O sea, el éxito del aprendizaje en el sector educativo es que usted inmediatamente lo vea teóricamente, trate de aplicarlo, ¿listo? Entonces es como la estrategia, la dinámica que vamos a utilizar nosotros. Entonces vamos a buscar, espérenme, yo abro aquí internet y les comparto otra vez pantalla. Listo. Bueno, entonces vamos a ver hoy, la clase básicamente es cómo buscar en bases de datos científicas. Antes de iniciar, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencia en búsquedas de bases de datos científicas? ¿Conocen alguna? Para que nos compartan. No. ¿Ninguno? No, profe. Listo. Entonces vamos a empezar de cero. Yo creo que de pronto sí, pero no reconocen que sean bases de datos. Entonces, miren, aquí antes de empezar vamos a hacer una diferenciación. Esperen, yo abro Word por aquí. Profe, la biblioteca de la universidad, en esa no se encuentran artículos científicos. Sí, en esa se encuentran artículos científicos. Ese es un buen ejemplo. Entonces, aquí vamos a revisar. Una cosa son bases de datos científicas y otra cosa son los buscadores. Entonces, esperen. Listo. Entonces, bases de datos científicas, les voy a decir así rápidamente cuáles vamos a revisar. Unas de Open Access, es decir, unas que son gratis, que no nos cobran pues por ingresar, y otras que sí requieren cobro, que lo vamos a hacer a través de la biblioteca de la universidad. Entonces, Redalic, por ejemplo, Cielo, Dialnet, DOAG, ¿cierto? Digamos que estas, y digamos que estas son de Open Access, ¿cierto? Es decir, uno no tiene que pagar para poder ver el contenido de estas páginas. Y vamos a revisar algunos repositorios de universidades. ¿Qué son repositorios? ¿Qué creen ustedes que son repositorios de las universidades? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les sugiere esa palabra? Los proyectos. Muy bien, entonces en los repositorios de las universidades están los proyectos de investigación de estudiantes y profesores. Entonces, cada estudiante que hace un proyecto de investigación debe subirlo al repositorio de cada universidad. Entonces, todas las universidades en Colombia tienen repositorio: Universidad Nacional, Javeriana, Los Andes, Sergio Arboleda, EAFID, Universidad de Medellín, La Salle, o sea, todas las universidades tienen repositorios. Entonces vamos a aprender a buscar tanto en esas bases de datos como en los repositorios. Entonces, estos son bases de datos, son centros de acopio de información científica que nos van a permitir pues hacer o desarrollar nuestra investigación. Pilas aquí. No se puede hacer investigación con información que viene contenida en los blogs, en los diarios, como El Espectador, Revista Semana, La República, no.
Todas hay que distinguir, digamos que de alguna manera, cuál es el contenido científico y cuál es el contenido popular o, digamos, que vulgar. Entonces, una cosa es el conocimiento científico implica que esté validado por la ciencia, que esté validado por otros autores, ¿cierto? Que genere un nuevo conocimiento validado y soportado. Mientras el conocimiento vulgar y ordinario es el que está en el común de las personas, el que es más de opinión. Entonces todas las revistas, todos los noticieros son medios de comunicación que se basan o se fundamentan en la opinión. Sí hay algunos reportajes investigativos, pero digamos que la esencia de esas comunicaciones es como la informalidad y la opinión. Ahí también entra lo que está en Actualícese, lo que está en estas páginas, en esas bases de datos. ¿Por qué? Porque es información de personas, de profesionales que saben del área, pero que no son científicos y expertos, digamos, o validados científicamente en diferentes áreas. Entonces, algunos, no todos, algunos investigadores publican en Actualícese, pero en general son personas que hablan desde su quehacer profesional y que dan algunas precisiones importantes. Ojo con lo que voy a decir. No quiere decir que estos medios que son de opinión, por ejemplo, como Actualícese, no sirva o lo esté desmeritando, ¿cierto? Son importantes, pero no para hacer un proyecto de investigación. El proyecto de investigación no puede estar soportado con fuentes de revistas, ni con fuentes de periódicos, ni con Blogspot, ni con esas slides de SlideShare, que son como presentaciones que uno encuentra, no. Cuando les digo que vamos a hacer una investigación de carácter científico es porque vamos a buscar ¿en dónde? En estas bases de datos. Entonces ni se desgasten buscando en otras bases de datos porque no es permitido para hacer investigación. ¿Cierto? Pongamos esto por acá. Ahora, los buscadores, ¿quién me quiere decir un ejemplo de un buscador que ustedes utilizan todos los días de sus vidas? Google Académico. Sí, puede ser, está bien. Entonces vamos a poner aquí Google y Google Académico. La compañera acaba de decir algo muy importante que me parece muy valioso, que ya ustedes conozcan qué es Google Académico, los que no, pues ahorita lo vamos a revisar, y es que Google es un buscador, ¿cierto? ¿Uno que encuentra Google? Pues información comercial, ¿cierto? Normalmente la primera información que nos sale después de una búsqueda en Google no es la información más idónea o no es la información más real, ¿no? Es la página que paga más a Google para aparecer de primero en las búsquedas. Cosa distinta lo que sucede con Google Académico, que es un buscador, como su nombre lo dice, de carácter académico. Es decir, yo voy a encontrar en Google Académico documentos más precisos, más validados científicamente que me pueden soportar mis proyectos de investigación. Entonces, pilas, deben entender la diferencia entre una base de datos científica y un buscador, porque no es lo mismo. Los buscadores no tienen centros de acopio de documentos. Lo que hace un buscador, por ejemplo, como Google o Google Académico, en este caso Google Académico, que es el que nos interesa, lo que hace este buscador es que viene y busca información ¿en dónde? En las bases de datos científicas. Entonces Google Académico viene y busca la información ¿en dónde? En Redalyc, en Cielo, en Dialnet, en DOAC, en los repositorios. Es decir, que yo puedo o buscar de manera individual en cada una de estas páginas, ¿cierto? O puedo buscar directamente en Google Académico, porque va a ser lo mismo. Y ya vamos a mirar el ejemplo. Aquí sí me faltó decirles la biblioteca de la universidad, que va a ser vital, biblioteca Uni Remington, que vamos a indagarla un poquito. Entonces, claridad está ahí, ¿cierto? Frente a lo que es una base de datos científica y un buscador. Son distintos porque estos no tienen como documentos o centros de acopio. Esto lo que hacen es como a través de unos comandos, ay, se me va el nombre, de unos logaritmos, de unos algoritmos, ¿cierto? Buscar en estas bases de datos, pues, información. Entonces, yo puedo buscar directamente en Google Académico o venir a buscar en cada una de estas. Ahora sí, vamos a el ejemplo puntual, ¿cierto? Lo que nos interesa aprender hoy. Entonces, vamos a ver por aquí. Listo, entonces estamos en Google normal, ¿cierto? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, entonces vamos a buscar, estamos actualmente en Google. ¿Cómo hacemos para llegar a Google Académico? Simplemente le vamos a dar aquí en el buscador de Google, Académico,
Y automáticamente la primera opción que nos sale, que es scholar.google.es, vamos a ingresar. Este es el link para ingresar a Google Académico. Lo pueden hacer como yo les expliqué ahorita o simplemente indicar esto en el buscador. Scholar.google.es. Entonces, Google Scholar, ¿cierto? Pero esperen que nos salió en English. Venga, que nos salga por aquí Google Académico. Porque, no me está pidiendo loguear por acá. Dejémoslo por acá entonces, punto Scholar. Listo. Entonces quiere decir, Google Scholar es Google Académico. Ahora, vamos a hacer entonces una búsqueda de un tema específico. No sé, alguien dígame cualquier tema que le llame la atención en contabilidad. De los temas que han visto a lo largo de su carrera, algún tema contable que les guste. Derivados. Pero derivados, dame Derivados financieros. Ajá, así está bien. Derivados financieros. ¿Cuántos resultados me trajo Google Académico? 361.000 resultados, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a hacer aquí el ejemplo buscando solamente en Google. Derivados financieros. ¿Cuántos resultados me trajo? 48.000. 48 millones. Entonces, miren la diferencia tan grande. Que es que esta cosita no me deja ver por acá. Ave María. Bueno, 48 millones de búsquedas. ¿Y cuánto obtuvimos en Google Académico? 361.000. Es decir, que Google Académico lo que hace es, de alguna manera, segmentar mi búsqueda, acortarme la información, ¿cierto? Que sea un poco más precisa. Entonces, yo les estaba diciendo, o podemos buscar en Google Académico, o podemos buscar en las bases de datos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo puntual. Por ejemplo, este documento. Aspectos legales de los contratos marco para derivados. Yo puedo abrir el documento acá, ¿cierto? Que automáticamente él me lleva al documento. Tiene 29 páginas, ¿cierto? Aspectos legales de los contratos marco para derivados. Lo escribió Carlos Felipe Fradeque Méndez, resumen, ¿cierto? O puedo, bueno, muy importante. Este es el título del documento. ¿Qué dice aquí? Redalic. ¿Y qué es Redalic de acuerdo a lo que acabamos de ver? Base de datos. Base de datos científicos. Eso, muy bien. Entonces, miren pues el ejemplo. Google Académico, ¿dónde encontró este documento? En Redalic. Es decir, que yo puedo ir a Redalic directamente a buscar este documento o lo puedo abrir directamente acá. Aquí al frente, ustedes al frente del documento pueden encontrar en qué parte se encontró el documento. Entonces aquí, por ejemplo, lo encontró en Redalic, Redalic. Vamos a mirar aquí la segunda página. Profe, entonces esos que salen, que son otros que ahí se están viendo, digamos, pues Cielo y así, en esos, entonces uno no los coge. No, Sí, Cielo sí. sí, pero digamos Sí. el primero, mire que es Vamos a mirar, miren, esto, vamos a mirar qué página es esta. Y aquí mira lo que decía, es un libro. Entonces mira, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Ensayos, Derivados Financieros, Simon Gray y Joanna Place, Center for Central Banking Studies, Bank of England. Entonces mira, esto es un ensayo largo, derivados financieros, Simon Green, Centro 2003, derechos exclusivos en español, reservados con formales. Mira que sí sirve, o sea, todo lo que traiga Google Académico nos sirve. Lo que pasa es que esto no es una base de datos, ¿cierto? Sino que esto es un libro como tal, un documento, un ensayo largo. Y mira que ¿qué será? ¿Qué será esta página? Miremos a ver. ¿Qué página es esta? Que nos está trayendo aquí para revisar de dónde la encontró. Esta página es, mira, Banco Central de la Reserva del Perú. ¿Sí ves? Es decir, que esto
es información que validada, ¿cierto? Esto ya no es de opinión, entonces nos sirve. Vamos a revisar por acá. Por ejemplo, academia.es, vamos a mirar esto de qué documento es. Dice, productos derivados financieros, instrumentos, evaluación y cobertura de riesgos, Alfonso de Lara, México, España, Venezuela y Colombia. Esto fue editado ¿en qué año? Esto fue, a ver, 2005. Entonces, mira, esto es, por ejemplo, un libro, un enlace a un libro, entonces nos sirve. Por ejemplo, esto aquí, esto debe ser una universidad, miremos qué dice aquí. Entonces, mira, Universidad Carlos III de Madrid, ¿cierto? Departamento de Economía de la empresa, universidad, determinantes de la revelación de información sobre derivados financieros en el mercado español, está muy bien. Entonces, tú puedes escoger o verlo directamente aquí o irte a este documento. Mira, aquí nos trae, mira que si le dimos aquí, automáticamente nos lleva como al Google Docs, ¿cierto? Al libro. Normalmente no se deja ver el 100% del libro, sino algunos apartados. Y si nos vamos aquí, pues mira que nos trae el libro en PDF, ¿cierto? Pues es la forma como queremos como visualizar la información. ¿Qué quiero que tengan aquí, digamos que muy claro? Es que podemos buscar tanto en estas bases de datos como en Google Académico. Entonces es muy importante cómo navegan. Miren, todas las bases de datos e incluso los buscadores son muy intuitivos. Es decir, a uno nadie le enseña a manejar Google. Uno cómo aprende a manejar Google, pues porque aquí había como un espaciecito, entonces poníamos como las palabras clave, ¿cierto? Digamos que uno intuitivamente como que va adquiriendo esa destreza, entonces lo mismo son estas páginas. Todas estas páginas tienen como una estructura muy similar y ya vamos a ver las siguientes para que entendamos de qué les estoy hablando. Que es muy importante, miren, aquí ustedes tienen como una especie de filtros para poder aplicar. Entonces, por ejemplo, artículos que solamente sean de 2020. Mire que ya la búsqueda bajó de 36.000 a 9.290. Por fecha, incluir patentes, ¿cierto? O sea, que ustedes pueden ordenar por la fecha, bueno, pueden hacer como, manejar pues como estos filtros para estas búsquedas. Pero lo que quiero que revisemos, vamos a poner aquí cualquier momento, lo que quiero que revisemos es cómo hacer también una búsqueda, por ejemplo, en Redalyc para que sepan que es muy, muy similar. Aquí, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Pues el resultado de las búsquedas. Luego, pues que digamos que estos son los títulos donde uno puede ingresar a ver la información, lo mismo que uno navega en Google normalmente. Y aquí muy importante, pues como, a ver, revisar como cuál es como, o sea, cuál es la estructura de esta búsqueda. Por ejemplo, aquí encontramos cómo citar este documento. Ustedes le dan aquí, miren, le aparece cómo citarlo. A través de APA, que es lo que vamos a ver este semestre. Entonces, copian aquí y pegan la referencia, ¿cierto? Esa es la referencia bibliográfica, la que va al final. Ya la cita, pues ya vamos a ver que tiene algunos cambios, pero mire que hay que saber cómo explorar la página. Mire que aquí nos va a aparecer, ¿cierto? Cómo se citan cada una de las... Y aquí aparece también citado por 15 personas, por qué personas fueron citados, ¿cierto? Citados por 6 personas, bueno, nos va llevando como, mire, fueron citados por estos documentos, ese otro documento, entonces vamos a empezar como a revisar. Lo más importante aquí para identificar de primera mano es esto, cómo citamos este documento, ¿cierto? Que aquí está la forma de hacer la referencia al final, la referencia bibliográfica, que eso nos va a ayudar mucho para ir construyendo las normas APA. Ahora, vamos a buscar aquí de manera rápida, por ejemplo, en Redalyc. Entonces, ¿cómo exploramos Redalyc? Redalyc. ¿Quién por acá me está pidiendo conexión? Ok. Por aquí miremos. Profe, que haga el favor y acepte a la compañera Yarlis. Bueno, es que no me queda fácil. No me queda fácil leer aquí porque estoy compartiendo pantalla, pero bueno, ustedes me ayudan. Bueno, entonces esto no. Cerremos esto. Ok. Bueno. ¿Dónde es que estaba? Listo. Entonces vamos a... Entonces miren. Esta es la página de Redalyc, redalyc.org, ¿cierto? Entonces vamos a buscar las mismas palabras que buscamos en Google Academy. Derivados financieros. Miren que de manera general tiene como una estructura muy similar, ¿cierto? Tiene un cajoncito donde uno pone las palabras claves y aquí va a buscar.
se demora ahí un poquitico. ¿Y cuántos documentos encontró? 97 artículos, ¿cierto? Es decir, que la búsqueda aquí es un poquito más segmentada. Ahora, miren que tiene unos filtros incluso más sofisticados que Google Académico. Entonces, miren, años de búsqueda, en qué idiomas quiero encontrar la información, qué disciplina, si economía, administración y contabilidad. Entonces, mire que de administración y contabilidad, ¿de cuánto me dice acá? De 97 artículos, solo de administración y contabilidad hay 16. De derecho hay 7. Acá ahí les aparece más disciplinas. ¿De qué país? Mire que Colombia aparece 38. Entonces, por ejemplo, busquemos aquí de administración. Vamos a dar aquí en este filtro y vamos a darle aplicar filtro. Entonces, automáticamente aquí nos va a traer la información un poco más depurada. Entonces, por ejemplo, el contagio financiero en países emergentes, arrendamiento financiero, ventajas y desventajas, la lealtad del consumidor en el sector financiero, burbujas en los precios de los activos financieros, el proceso de integración de los mercados financieros en Europa, la esencia económica sobre la forma en el registro de los instrumentos financieros, gestión de riesgos financieros, experiencia en un banco latinoamericano. Entonces, miren, aquí uno le da clic, igual que aparece, digamos, como funciona en Google, y nos va a traer el visor en PDF del documento. Uno lo puede leer aquí o lo descarga. Entonces aquí hay un título del documento, hay unos autores que lo escribieron, hay un resumen. Nos encontramos con el resumen que es el abstract en inglés. También está incluso el resumen en portugués. Está la introducción, encontramos los antecedentes, revisión de la literatura, descripción del sector bancario peruano, análisis de la empresa, algunas tablas. Y al final encontramos preguntas del caso y agradecimientos y bibliografía, referencias bibliográficas. Bueno, y conclusiones. Conclusiones y preguntas del caso, agradecimiento y bibliografía, ¿cierto? ¿Qué es muy importante? Bueno, el resto aquí son como unos anexos. ¿Qué es muy importante? Y por eso les quise explicar de manera, digamos, como antes de que ustedes fueran a explorar en las bases de datos. Esto que están viendo ustedes aquí, este documento, ¿qué es? ¿Es un artículo o es un proyecto de investigación? ¿Qué creen ustedes? Chicos, ¿qué creen que es? ¿Un artículo o un proyecto de investigación? Profe, un proyecto, ¿no? Si están viendo mi pantalla, ¿no la están viendo? Es que no hay pantalla, profe. Ah, qué lindos, porque no me habían dicho, yo aquí mostrándoles. Ya estamos viendo a usted. Ah, bueno, qué belleza. Bueno, este documento que está acá, el que buscamos en Redalic, ¿ustedes consideran que es qué? ¿Un artículo o un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación. ¿Por qué es un proyecto de investigación? No, un artículo, porque pues tiene de 13 a 25 páginas o menos. Está bien, muy bien, esa es la respuesta, porque mire que es un documento corto. Recuerden que un proyecto de investigación es mucho más extenso, a pesar de que comporte una estructura muy similar a la de un proyecto de investigación. ¿Listo? Ahora vamos a mirar por aquí en Google, vamos a mirar si encontramos un proyecto, por ejemplo este. ¿Cómo sé que este es un proyecto? ¿Qué es UNAL? Universidad Nacional. O sea que este es el repositorio de la Universidad Nacional. Vamos a buscar aquí. Repositorio. Vamos a mirar el documento. Vamos a mirar el documento en PDF. ¿Cuántas páginas tiene? 50. Es decir, que esto es un proyecto de investigación. Entonces, mire, propuesta para la implementación de nuevos productos con derivados financieros en el mercado colombiano. Alejandro Jaramillo García, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Escuela de Ingeniería de las Organizaciones, Medellín, 2009. ¿Cierto? Esto es un proyecto de investigación que tiene resumen, abstract, introducción. Aquí tiene algunos ítems importantes que se trataron en la investigación. Por aquí vamos a ver estrategia, propuesta, vamos a ver si por aquí.
Bueno, aquí le cambiaron como los títulos, pero bueno, están las conclusiones. Aquí todo lo que tiene que ver con propuesta para la implementación de nuevos productos, todo esto es lo que es el resultado de este proyecto de investigación, cada estructura. Por eso les decía al inicio que normalmente un proyecto de investigación no es una receta de cocina, porque mire que ustedes ven aquí que tienen hasta introducción, pero ya en introducción ya no, por ejemplo, aquí no hay una justificación, es decir, que este proyecto no meritaba hacer la justificación porque seguramente dentro de la introducción estaba. Mercados financieros son como todos los tópicos que trajo este proyecto de investigación, entonces cada proyecto en sí mismo tiene como una estructura distinta. Sin embargo, es bueno que conozcan cuál es la estructura inicial, que fue la que les compartí ahorita al inicio, ¿cierto? Que más o menos esta es la estructura, o los apartes, ¿cierto? La estructura de un artículo, de un proyecto de investigación, que es importante que la tengamos ahí como presente. Ahora vamos a mirar por aquí otro proyecto de investigación. ¿Cómo hago para esconder esta cosita que no me deja ver? Esperemos a ver si se desaparece sola. Creo que una pregunta. Señor. Cuando uno está revisando todos sus artículos y así, ¿usted qué recomienda? Pues que, digamos, no se pasen de tantos años, de más de 5 años, más de 2 años o algo así. Bueno, eso depende, ¿cierto? Normalmente el conocimiento pues tiene una periodicidad, ¿cierto? Es decir, porque no es lo mismo lo que yo dije hace 5 años que lo que voy a decir hoy. Digamos que hoy hay una cierta pertinencia sobre el tema, pero no se puede desconocer la historia. Es como si desconociéramos que en Colombia nosotros hemos tenido muchas reformas tributarias y una ha antecedido a la otra y entonces de esta mejoró hay una práctica distinta, ¿cierto? No porque es como desconocer que eso ha sido importante. Sin embargo, hay investigaciones de corte documental, por ejemplo, hay investigaciones, incluso una investigación de hace poco, de unos estudiantes que revisaron cuántas reformas tributarias ha tenido Colombia y cada una de estas que ha aportado, ¿cierto?, al tema de la legalidad frente a la evasión, por ejemplo, de impuestos. Entonces fue una revisión teórica que se hizo de todas las reformas tributarias, entonces tuvo que ser de unos años antes. Pero, por ejemplo, hay investigaciones que son del corte como más futuro, más presente, que no requieren irse como tan atrás en la historia. Entonces, eso depende de cada investigación como tal. O sea, no hay una respuesta, digamos, como definitiva, depende de cada investigación. Yo diría que en los últimos 10 años han ocurrido investigaciones muy interesantes, ya más viejitas, me parece que ya hay que entrar como a revisar a ver qué tan pertinente es escribir eso, porque a veces podemos pecar por tomar información demasiado vieja y obviamos la que ya es nueva y la que está pues como vigente. ¿Sí respondo a tu pregunta? Ok, gracias. Y en cuestiones de libros, cuando se publican, también lo mismo, cabría lo mismo. Sí, lo mismo los libros como los artículos científicos y los proyectos, porque de alguna manera el libro también obedece a una investigación profunda que se hizo de algún tema determinado, ¿cierto? Entonces también, venga, esto porque no me va a dejar mover, me va a tocar abrir otra página, bueno. Ay, ahora sí, es que qué raco tan resabiado, bueno. Entonces, les estaba diciendo, por ejemplo, este repositorio de la Universidad de Antioquia. Vamos a mirar este. Los riesgos generados por el uso de los derivados financieros y la normativa internacional contable. Resumen, vamos a ver aquí el PDF. Tiene 13 páginas. Esto, a pesar de que está colgado en una página, en un repositorio, pues es un artículo científico. Uno también lo puede encontrar aquí. Mire, bibliografía de la autora, cuántas descargas ha tenido este documento. Este documento es del 2016, hace parte de una revista de la Universidad de Antioquia que se llama Contaduría. Bueno, entonces es muy importante que hagamos esa distinción entre artículo científico y proyecto de investigación. Ahora, Redalyc funciona muy similar, ¿cierto?, a cómo funciona Cielo. Entonces vamos a ingresar a Cielo. Cielo. Vamos a ingresar por acá. Entonces, mire, Cielo. ¿Dónde vamos a poner las palabras claves? Pues en el cajoncito, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí derivados financieros, ¿cierto? ¿Cuántos documentos nos encontró?
52 documentos. Entonces, miren, aquí también está para filtrar, ¿cierto? Por país, por revista, por idioma, por año de publicación, por área temática, ¿cierto? Hay varios filtros para aplicar. Y aquí lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí salió esta, está en inglés. Entrepreneurship of people with design pilots in Spain. Bueno. Entonces aquí, por ejemplo, esta que está en español, la inserción en cadenas globales de valor como complemento del desarrollo territorial, caso de Baracoa, tiempo y capital financiero en el capital de Marsh, el sistema de pensiones en Bolivia, evaluación financiera de la industria de fábrica de papel, esto está en portugués, efectos da exposition, efectos, estrategia. Bueno, vamos a mirar si por aquí podemos filtrarlo por ciencias sociales aplicadas. Vamos a ver si nos trae algo más específico. Nos trajo 32 artículos. El sistema de pensiones, estrategia, instrumentos derivados, concentración de propiedad y valor de la firma, evidencia para Chile. Vamos a mirar, por ejemplo, este documento. Entonces, mira, aquí nos trae también el visor pues en PDF del artículo. Entonces, lo que uno puede hacer es aquí, exportarlo. Si uno quiere leerlo desde acá, lo que uno hace es exportarlo en PDF. Automáticamente se lo trae. Tiene 28 páginas, lo escribió Carlos Cida Aranda, Mauricio Jarabertín. Instrumentos financieros, concentración de propiedad y valor de la firma, evidencia para Chile, el abstract, resumen, la introducción, revisión de la literatura, hipótesis, relación entre valor de la empresa y propiedad. Aquí ya pues empieza como a hablar el tema. Bueno, entonces lo que les quería mostrar es que en Cielo es muy similar a la búsqueda que uno hace en Redalix, ¿cierto? Vamos a mirar cuál otra página les dije a ustedes. Les mostré por acá. Dialnet. Vamos a mirar Dialnet. Vamos a mirar Dialnet. Dialnet. Ah, bueno, pero este nos trajo aquí. Dialnet. Espérame por acá. Creo que es esta. Oh, no, esta me trae un libro. Es esta. Dialnet.es. Creo que es este. Espérenme que pareciera que ya. Esto. Ah, no, ya. Listo. Entonces, sí, vamos a ingresar, por ejemplo, la primera opción de Dialnet. A ver si Dialnet. Buscar. Listo. Vamos a poner aquí derivados financieros. ¿Cuántos documentos nos encontró? 1748 documentos. Entonces, mire, derivados financieros, ¿cierto? Muy importante, hay algunos documentos en Dialnet que no son de libre acceso. Vamos a revisar a ver si hay algunos que nos deja abrir, pero pues ustedes tienen más bases de datos para poder explorar. Vamos a mirar este primero a ver si nos lo deja abrir. Por ejemplo, miren, no, esto hace parte del catálogo de la universidad, no lo deja abrir. Vamos a revisar a ver esto. Tampoco. Esta página sí tiene algunas restricciones. Vamos a ver este. Por ejemplo, este nos muestra solamente el resumen porque es una tesis y no tenemos acceso a ella. Vamos a mirar por acá. Tributación de los productos financieros derivados. Vamos a mirar este. También nos trae el resumen y no nos deja ver el documento. Vamos a ver este. También, ¿será que también nos trae lo mismo? Bueno, esta ha empezado como a subir el tema de, mire, casi nada lo tiene como Open Access. Ya vamos a mirar cómo podemos lograr Open Access con este a través de la biblioteca de la universidad. Tampoco, ninguno pues. Miren, ninguno. Vamos a mirar por aquí artículos de revista. Vamos a filtrar a él. La auditoría de los instrumentos financieros derivados. Vamos a ver si este nos deja.
Tampoco nos deja. Nos pide identificarse, ventajas de registrarse, sugerencia, bueno. Ah, bueno, acá sí nos dejó, miren. ¿Cómo sabemos que nos deja? Mira, acá nos va a aparecer texto completo. Por ejemplo, este documento que se ve bien interesante y se llama La auditoría de los instrumentos financieros derivados. Bernard Messen Figueroa, tiene 10 páginas, es un artículo. Entonces aquí encontramos el resumen, la introducción. Bueno, algo que les explico mucho a mis estudiantes siempre cuando les explico o les enseño cómo buscar en bases de datos es que, chicos, ustedes tienen que aprender a tener capacidad de frustración. Es decir, no esperen que ustedes en una sola sentada van a encontrar los artículos que necesitan, no. O sea, el buscar en bases de datos requiere, mire, que ya son las 7:30 y empezamos creo que hace una hora a explicar esas bases de datos. O sea, esto es encarretador, pero implica que usted también le dedique un tiempo, entonces hay que mirar, hay que filtrar las bases de datos, hay que mirar cuáles son las palabras claves, hay que empezar a revisar cuáles son las ecuaciones de búsqueda que vamos a utilizar, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, esto implica que usted le gaste un poco como de tiempo, porque me encuentro con estudiantes que escogen un tema de investigación. Me dicen, profe, hemos buscado, no hemos encontrado nada. Y yo no les creo, porque es que son N.000 bases de datos para que ustedes me digan que no han encontrado nada del tema de investigación. Otra cosa es que usted no sepa cómo buscar o que usted está pretendiendo encontrar el mismo título de su pregunta de investigación o está solo buscando en páginas colombianas o solo está buscando investigaciones colombianas. Y aquí en la investigación, chicos, yo se les voy a pedir como que se den la oportunidad de abrir un poquito la mente y de identificar que podemos hacer una investigación en Colombia, pero con insumos de otros países. Entonces podemos hacer una comparación entre Chile y Colombia, entre México y Colombia. O sea, tratemos de abrir nuestra mente porque, claro, pero es que no encontramos nada. Y cuando yo voy a revisar cómo están buscando, claro, están buscando específicamente en Colombia, derivados específicamente en tales empresas. O sea, hacen búsquedas demasiado específicas, pues que no existen esas investigaciones. Y digamos que ahí la gran respuesta, pues ¿para qué vamos a investigar algo que ya está investigado? O sea, la idea de una investigación es que genere valor, que se haga una cosa distinta, una cosa adicional. ¿Cómo estamos aportando nosotros con esa investigación a la generación de nuevo conocimiento? ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Ahora bien, vamos a revisar aquí. Profe, le paso una pregunta. Señor. Digamos, ¿cómo se dirá? En páginas oficiales tampoco se puede sacar de ahí ninguna información. Pues digamos un ejemplo, digamos de la página de la DIAN, del Banco de la República. Esas páginas, sí, de las páginas corporativas, de las páginas oficiales, del DANE, de la ANDI, de la DIAN, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de todas esas entidades, sí, pero menos de Actualízate, del Tiempo, El Espectador, Semana, el blog de fulanito, o sea, nada de eso. Pero lo que me acabas de decir, sí. Ok. Sí, porque eso implica que hay un respaldo a través de la rigurosidad de la manera como se consiguió la información, cómo se procesó la información. O sea, hay una rigurosidad que permite validar ese conocimiento. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Entonces, aquí estábamos revisando, ¿cierto? Que cielo, pues es muy similar a la búsqueda vamos a mirar por acá, a la búsqueda de Redalic. Ya miramos en Dialnet, ¿cuál más nos falta revisar? Miremos, por ejemplo, esta DOAC. Esta es muy importante y tiene información súper chévere. ¿Qué pasa con esta? Lo que pasa es que DOAC está en inglés, ¿cierto? A mí porque este compu me traduce automáticamente, ¿cierto? Pero esta página está en inglés. Directory of Open Access Journals. Es decir, que están en inglés la información, pero si usted pone aquí, digamos que búsquedas en español, lo que hace el buscador es traerle todos los documentos que le encuentre en idioma español. Vamos a mirar aquí el tema que hemos venido buscando, derivados financieros. Vamos a ver si encuentro. ¿Encontró cuántos? 66 resultados. Entonces, evaluación del mercado de opciones sobre tasas de cambio, perspectiva para una mejor utilización. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí. Full text, o sea, texto completo. Miren que la investigación está en ¿qué? En español, ¿cierto? Entonces aquí yo la puedo visualizar aquí y puedo venir a buscarla en español. ¿Ustedes se dieron cuenta que yo busqué
¿En qué página estoy buscando yo? En DOAC, ¿cierto? ¿Y a dónde me llevó? A A cielo. cielo. Claro, porque DOAC, como su nombre lo dice, es un directorio de revistas. Y como cielo indexa revistas o contiene revistas, entonces por eso nos lleva a cielo. Entonces mire que ustedes se van a dar dando cuenta que a veces todas las bases de datos se comparten información, se conectan, de una me paso a la otra. Entonces aquí hay de dónde escoger. Entonces no me vayan a decir, con la tarea que les voy a dejar, profe, no encontramos nada. Mire, tienen Redalic, tienen Cielo, tienen Alnec, tiene DOAC. Nos falta ver repositorios de las universidades y biblioteca. Vamos a ver esta, repositorios de las universidades. Entonces, ¿cómo hago yo para entrar al repositorio? Por aquí hay un estudiante que me está pidiendo ingresar. No. Bueno, si me escriben por el chat, recuerden que no lo puedo ver todavía. Entonces, profe, que es que yo quiero ingresar al repositorio de la Universidad Nacional. ¿Cómo hago? Entonces pongo aquí repositorio, en Google normal, repositorio Universidad Nacional. ¿Me lleva automática a dónde? Automáticamente me lleva al repositorio de la Universidad Nacional. Mire que todas las páginas de bases de datos, de repositorios, tienen como la misma diagramación, la misma maquetación. Entonces aquí, derivados financieros, voy a buscar a ver qué hay en esa universidad de proyectos de investigación sobre ese tema. O de artículos que también nos pueden salir. Vamos a mirar. Aquí nos trajo, sigo buscando. Bueno, este está como... ¿Qué dice aquí? El repositorio actual digital quedará habilitado únicamente para consulta, no se podrá iniciar sesión desde el 16 de enero. ¿No será que por eso es que está tan lento? Ah, mira que acá dice que nos actualizamos, miremos a ver. Por eso es que está tan lento, por eso se quedó aquí. Ah, ok, vamos a buscar entonces derivados. Ahora sí. ¿Cuántos documentos se encontraron? 72. Entonces, por ejemplo, propuesta para la implementación de nuevos productos con derivados financieros en el mercado colombiano, análisis comparativo del nuevo mercado de derivados financieros de energía en Colombia con otros mercados internacionales de electricidad, problemas potenciales, contratos financieros derivados del clima como estrategia, no determinantes del uso y cantidad de uso de derivados en las empresas no financieras listadas en bolsa. Miremos este, por ejemplo. Tesis de maestría. ¿Cuántas páginas tiene? 65, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está el proyecto de investigación, objetivo general específico, introducción, marco teórico, revisión de literatura, variables, estadística, metodología, resultados y conclusiones. Miren que todas las vamos a encontrar como algunas dinámicas de que en los proyectos se repiten algunas estructuras. Entonces, miren, así van a encontrar repositorios de todas las universidades. Vamos aquí a devolvernos, por ejemplo, a buscar el repositorio universidad, por ejemplo, no sé, Javeriana. Mire que tienen la misma estructura que vamos a buscar. Entonces, vamos a buscar trabajos de grado, de especializaciones y pregrado. Vamos a buscar aquí. Vamos a poner aquí derivados financieros. ¿Cuántos encontramos? 568. Vamos a mirar por aquí. Análisis de variaciones como resultado de la implementación de las NIF en los estados financieros, en las empresas del Grupo 1 en Colombia. Miremos a ver qué
Esto es lo que nos trajo aquí. Vamos a darle aquí descargar, documento. Mire que esto carga automáticamente. ¿Cuántas páginas tiene? 92. De la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Contaduría del 2017, análisis de variaciones como resultados de la implementación de las NIF en los estados financieros de las empresas del Grupo 1 en Colombia. Entonces aquí está agradecimientos, mire, tabla de contenido, resumen, introducción. Me bajo acá. Mire. Resumen, introducción, justificación, problema de investigación, pregunta, objetivos, metodología, hipótesis, antecedentes, marco teórico. Esta de pronto tiene como una estructura más similar de la que hemos visto. Análisis del impacto de la implementación de las NIF, conclusiones, referencias, anexos. Entonces así, la idea es que ustedes, digamos que exploren cada una de estas bases de datos, de estos repositorios. Y por último, vamos a revisar el repositorio, la biblioteca de la universidad. ¿Cuántos de ustedes han ingresado a la biblioteca de la universidad? Yo. Profe, eso es muy enredado. Buena. No, ¿cuál enredado? Muy buena. Miren, les voy a explicar aquí rápidamente. Entonces, estamos en la página de la uniremington.edu.co. Servicios. Nos vamos para... ¿Dónde está la biblioteca? Me perdió, acá. Vamos para la biblioteca. Entonces, en servicios, biblioteca. Entonces, hay que identificar varias cosas. Primero, bases de datos, catálogo en línea. Catálogo en línea es que usted revise que la biblioteca tenga un libro y usted lo pueda revisar. Ah, mira, qué libro sí está y se llama, y tiene ese número o tiene ese nombre. Y usted va a la biblioteca y lo alquile. Pero como ahora estamos en todo el tema de la pandemia y pues estamos en la casita, vamos a utilizar ¿qué? Las bases de datos. Vamos a darle bases de datos. ¿Cuál es el usuario y cuál es la contraseña? ¿Qué me quiere decir? Si eres estudiante, ingresa con tu correo miremington.edu.co y contraseña. Es decir, para ingresar a la biblioteca tengo que tener el correo y la contraseña ¿de qué? Del correo electrónico. Pues aquí, profe, que es que yo no sé cómo entrar. Nada, mire que es que a veces no leemos. Si eres estudiante, ingresa con tu correo miremington.edu.co y contraseña. Vamos a ingresar aquí con mi usuario. Ahora, vamos a revisar entonces las bases de datos de la facultad de Ciencias Contables. Entonces, miren, aquí vamos a encontrar una infinidad de bases de datos que es para uso de ustedes. Entonces encontramos EBSCO, que es muy buena, que ya vamos a buscarla. Bellex también. Estas son editoriales de libros, entonces está McGraw-Hill, que es ebooks. O está Pearson también con ebooks, que son libros virtuales muy chéveres. Está el libro, está de coediciones, miren. Hay infinidad pues, de bases de datos para que ustedes exploren. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, a EBSCO. Listo, palabra clave, la misma que hemos estado buscando. Derivados financieros. Listo. ¿Cuántos documentos me trajo? 599. Entonces, mire. Préstamos, sindicatos, derivados financieros, la responsabilidad en la venta de derivados financieros, responsibility in the sale of financial derivatives. Bueno, vamos a abrir este, por ejemplo. Entonces, mire que hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? La idea es que usted cacharree las herramientas. Entonces, mire, o usted le da clic aquí o mira el texto en PDF de una vez. Estas páginas, como les digo, son demasiado intuitivas, pues, o sea, entonces la responsabilidad en la venta de derivados financieros, José Leonardo González Bahamón. Entonces, pues la idea es que uno empiece a leer los resúmenes a ver si les parece interesante, si les sirve para el proyecto que uno va a hacer. Aquí por lo pronto estamos haciendo como un acercamiento a las bases de datos, hacer pues como búsquedas. Aspectos legales, bueno. Y aquí hay pues en 1000 artículos sobre el tema de derivados financieros. Eso, por ejemplo, con EBSCO. Vamos a mirar aquí otra. Por ejemplo, vamos a ingresar a ECOE. Aquí ya son libros, directamente pues libros.
Entonces, mire, por ejemplo, aquí le dice uno como un listado de opciones, pero vamos a buscar aquí qué hay, por ejemplo, en libros de derivados financieros. Entonces, mire, cuando se trata de libros, pues hay que buscar de una manera más global porque no es tan precisa. Igual que lo que pasa con este Pearson. Vamos a ver si de pronto acá nos trae algo. Vamos a ver si nos trae algo en Pearson. Derivados. Vamos a ponerle solo derivados a ver qué sale. Derivados. Entonces, miren, nos sale este documento. Nos dice que derivados, tenemos una copia disponible para la lectura en línea. ¿Qué quiere decir? Que así como los libros en físico también tienen series de ejemplares, en virtualidad también. Entonces, nomás tenemos actualmente una copia para leer en línea. Entonces, vamos a leerla en línea. Vamos a darle aquí leer. Y automáticamente pongamos esto un poquito más grandecito. Ah, pero este aquí no se agranda. ¿Cómo ponemos esto más grande? Entonces, miren, aquí vamos a poner eso más grande y ya pues aquí nos trae como, vamos a darle página impresa, link, vínculo de la página, vamos a ver si aquí nos trae. Ah, bueno, pero nos pide aquí clave. Aquí para entrar a ebooks por primera vez ustedes tienen que crear una contraseña. Pero les voy a mostrar aquí porque me sacó. Espérense. Estábamos en este, ¿cierto? ¿Esta es la de Pearson o esta cuál es? Ave María. Vamos a mirar, es que lo que quiero es porque no me deja navegar. Ah, bueno, yo puedo navegar aquí como de los laterales del documento y pues explorar como en el índice que quiero explorar. O aquí ir directamente a la página, por ejemplo 56, ir, ¿cierto? Y me lleva a la página 56. Ojo, la página 56, pero del visor, ¿cierto? Porque mire que aquí tienen otra numeración. 60, pero acá en el visor es 86, pilas ahí. O sea, o yo puedo avanzar con este o puedo avanzar con este. Y la primera vez que ustedes vayan a ebooks permita como alquilar como el libro. Entonces usted lo puede alquilar por, no sé, por 3 días. Entonces usted le permite descargar el libro. Les permite descargar el libro, pero tienen que hacer inicio de sesión. Por aquí pueden iniciar, vamos a ver si acá nos pide tabla de contenido, su última consulta del libro fue en la página 126, para su comodidad la lectura continuará en esa página, pero lo que les quiero mostrar es que ustedes pueden alquilar el libro. Miremos aquí porque no me da. Y aquí les aparece, ¿cierto? Registrarse. Entonces, registrarse, le pide algunos datos, se registran y les da automáticamente una contraseña y con eso ustedes pueden prestar como unos libros, entonces automáticamente usted les deja descargar el libro, pero si el préstamo, por ejemplo, es por 3 días, a los 3 días el libro se les desaparece de las descargas, ¿cierto? Eso es como, cuidamos como todo el tema de derechos de autor. No es que usted ya descargó el libro, entonces el libro lo va a tener ahí per se para toda la vida, no. El libro lo tiene por 3 días, después el libro se le desaparece de su descarga. Cosa distinta que ocurre con los artículos científicos. Porque los artículos, pues sí los deja descargar, o los proyectos. No tiene ningún inconveniente. Bueno, ¿qué más les explico de esta biblioteca? También es muy sencilla la navegación. También miremos aquí, por ejemplo, sesiones superadas, volver. ¿Qué pasó con esta Velex? Parece que no está autorizada todavía. Esto yo creo que la universidad apenas está tramitando como los permisos para tenerla vigente. Esta otra página, Notinet, Layer, OCDE. Esta también es súper chévere. Vamos a ver si la tenemos activa. Y es que ustedes, por ser estudiantes de la universidad, tienen acceso a muchas revistas, ¿cierto? A N revistas. Entonces aquí les van a aparecer todas las revistas. Se demora un poquito para cargar. Todas las revistas de las que tienen acceso. Estas ya no son pues como de corte tan académico, sino que son más como de Minestalón, Novias, Ambiente, Apple, Autos, por acá de la banca, Cromo, ¿cierto? Carrusel, Caras,
Focas, Black, mire que, y ustedes pueden navegar en la revista, por ejemplo, esta de Cromos, vamos a revisar. Por ejemplo, esta es de julio, entonces mire que la página nos permite navegar en la, esto ya después como para que usted lo revise. Obviamente lo que nos interesa es que ustedes busquen bases de datos para investigación, pero para que sepan que ustedes también pueden tener contenido digital de calidad. Entonces, como que qué pereza el que dijo por allá que es muy difícil la biblioteca virtual. Miren, como es tan sencillo. O sea, aquí la cosa es que leamos bien, porque no, a veces en general no leemos las instrucciones, entonces hay que leer dónde nos podemos registrar, ¿cierto? Ser como un poquito más curiosos. Bueno, acá ya la página, ya cierran, y si quieren cachar, no sé, esta otra revista, por ejemplo, de febrero, esta de Claudia López, esta, por ejemplo, de 2019, estas están más viejitas, de Cromos. Miremos por aquí otras, Forbes, por ejemplo, estas de agosto de 2020. Entonces, por ejemplo, miremos este. Mire que la carga supremamente rápido, pues, lo que viene para la salud, y bueno, acá hay varias, pues, información chévere. Esta no la va a servir para el proyecto, pero sí para que ustedes sepan que cuentan con ese beneficio por estar, pues, en la universidad. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre cómo navegar en la biblioteca? Está muy fácil, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces les voy a explicar cuál va a ser la tarea que van a traer para, bueno, dentro de 8 días es festivo, entonces vamos a traerla para el 17, perdón, para el 24. ¿Qué van a hacer? En Moodle, ya les cargué aquí, entonces aquí van a encontrar, todos están viendo Moodle en ese momento. Sí, profe. Listo. Sí, pero entonces aquí, miren, les puse las encuentros sincrónicos, les puse las clases del mes de agosto, les puse las clases pues como con el link. Entonces, miren, yo les quiero aclarar algo porque no sé por qué esa pregunta es tan reiterada. Profe, que es que no me pude, que es que no me abrió el link, profe, que es que, miren, chicos, cuando uno les manda un link a ustedes para la clase, ustedes no tienen sino que abrir aquí, abrir Microsoft Teams y listo. No les pide correo para conectarse, a no ser que usted ya abra alguna opción acá, abrir Microsoft Teams. No lo hago en ese momento porque me tumba la llamada en la que estamos. Entonces, pilas con eso, porque he recibido infinidad de requerimientos de los estudiantes que es que no me deja abrir el link, pero yo no sé si es que o sea, usted no tiene por qué loguearse con su Teams, simplemente le da clic aquí, a no ser que el profesor haya, pues, desde el grupo haya dicho que por ahí, ¿cierto? Pero si es desde Moodle, lo puede hacer acá. Igual ustedes saben que yo ya les estoy enviando por las 4 opciones, por el correo, por Moodle, por Teams. Y aquí las grabaciones de las clases, entonces está pues como el link para que puedan acceder a cada una de las clases. Y aquí en esa otra pestañita, donde dice actividades, entonces ya les cargué 2 documentos que necesito que revisen. Entonces, material del curso. Van a hacer la revisión de las normas APA séptima edición, ¿cierto? Entonces van a leerlas, van a revisarlas y van a traer todas las dudas para la semana entrante, ¿cierto? Todas las dudas. Yo voy a hacer algunas explicaciones, pero requiero que ustedes vengan por lo menos con el documento leído, por lo menos que lo revisen, que sepan de qué se trata, ¿cierto? Entonces tiene 26 páginas, es un documento súper chévere porque es muy visual, trae ejemplos, entonces por acá, que es la citación, citas directas, citas en bloque, entonces mire que le trae el ejemplo, cita narrativa, citas indirectas, ¿cierto? Esta es la última edición. Entonces, mire, es un documento bien chévere para que lo exploren, lo revisen y las inquietudes que tengan, pues las revisamos en clase dentro de 15 días. Esa es una actividad que es más para que ustedes vengan preparados para poder que la clase sea un poquito menos un monólogo y más que compartamos, profe, mira que esto vi esto, bueno, como que sea un poquito más dinámica, ¿cierto? Y lo otro es que vamos a revisar este consolidado matrices de búsqueda. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vimos búsquedas en bases de datos. Entonces, lo que vamos a revisar es cómo hacer unas búsquedas en bases de datos. Entonces, vamos a hacer como el ensayo a ver cómo nos va. Cada grupo, ustedes recuerden que vamos a construir grupos de, ¿cuántos grupos dijimos de máximo cuántos estudiantes?
¿Qué dijimos hace 8 días? 5. ¡Ay! ¿Quién dijo Como 5? 7. ¡Ay, 4, Gaya, óigalos! 4. Falso de toda Máximo falsedad. 3 no eran. Sí, señora, máximo 3 estudiantes. Ay, que no me acordara yo, era para probarlos. Bueno, entonces, máximo 3 estudiantes, por allá pues haré excepciones, de pronto 4, pero tiene que ser trabajos pues bien buenos, porque no me vayan a hacer 4 estudiantes para la calidad de un trabajo de 2 estudiantes, ¿no? Si es que se hacen 4 es porque van a hacer un trabajo bien interesante. Entonces se van a hacer en los grupos de trabajo en los que quisieran trabajar el proyecto de investigación para que empecemos a trabajar todas las actividades pues en grupos de trabajo, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Ojo aquí porque no quiero que me pregunten después porque ustedes son muy despistados. Ojo, solamente van a hacer las siguientes matrices, anoten ahí. Matriz planeación de la búsqueda. Matriz registro de consulta. Y matriz de hallazgos y resultados, no más. De ahí para adelante, no. Solamente las 3 primeras matrices. Matriz planeación de la búsqueda, matriz registro de consultas y matriz de hallazgos y resultados. ¿Qué vamos a hacer? Matriz planeación de la búsqueda. Estas matrices pues son también súper sencillas. Entonces, ojo, muy importante. Con esta matriz de planeación de la búsqueda vamos a planear la búsqueda, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque no podemos estar como loquitos, o sea, hoy lo que hicimos de buscar como esos derivados financieros fue porque fue un tema al azar y fue, digamos, como para hacerlo de manera más práctica. Pero ustedes no pueden como loquitos ponerse a buscar en las bases de datos como, sí, como lo que encuentran, lo que se les ocurre, no. La idea es que uno haga una búsqueda sistematizada de la información. Por eso esto es seminario de investigación contable, porque digamos que yo les voy a tratar de enseñar como un método de estudio que funciona, que es práctico y que les va a servir tanto para esta materia como para las demás, porque ustedes en todas las asignaturas tienen que hacer consultas. Entonces esa es una buena manera de empezar a ser organizados como con la información y de que usted realmente lo que esté buscando pues lo encuentre, porque de alguna manera ser planeadores nos garantizan el futuro, digamos, como de encontrar lo que necesitamos. Entonces, muy importante, para esta primera actividad, como es una actividad de exploración, de que ustedes cacharreen las bases de datos, de que revisen, de que entren a la biblioteca y demás, entonces vamos a escoger un tema libre, cualquier tema. Cualquier tema libre, obviamente, que sea contable. Cualquier tema libre que a ustedes les guste, contabilidad internacional, las NIAs, contabilidad ambiental, auditoría tributaria, bueno, en fin, el tema que a ustedes les apasione, que les parezca súper chévere, contabilidad de gestión, bueno, en fin, cualquier tema. Entonces, van a poner aquí un objetivo a esta búsqueda. Entonces, encontrar artículos referentes a la contabilidad ambiental. Entonces, pilas, aquí hay algo muy importante. El tema es la contabilidad ambiental, pero ¿cuáles son los subtemas de la contabilidad ambiental? Entonces, que plan de cuentas de la contabilidad ambiental, que la huella de carbono empresarial, ¿cierto? O sea, van a tratar de coger un tema sombrilla y van a tratar de encontrar algunos subtemas, ¿cierto?, que respondan a ese tema general. Ahora, las palabras claves nos van a servir para definir la ecuación de búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos contabilidad, vamos a poner aquí un ejemplo, entonces, objetivo de la búsqueda, entonces, encontrar artículos sobre contabilidad ambiental, listo. Tema, obviamente, entonces, la contabilidad ambiental. Ahora vamos a encontrar algunos subtemas. Que un subtema son las cuentas ambientales. Que otra es la huella de carbono. Otra es el ciclo de vida del producto. Otra es la economía circular. ¿Qué otra es la responsabilidad social empresarial? Cuentas ambientales, listo. Ahora, ¿cómo hago yo para empezar a definir qué palabras claves van a direccionar mi búsqueda? Bueno, no, entonces, pues una palabra clave principal pues va a ser la contabilidad ambiental, pues, porque es una palabra, a pesar de que es una palabra, pero está compuesta, contabilidad ambiental.
Otra palabra puede ser contabilidad y la huella de carbono. ¿Cierto? Entonces, miren que el que yo desglose un tema con subtemas me va a permitir ser mucho más amplia en esas palabras claves, porque ustedes van a encontrar y se van a dar cuenta de que a veces las palabras claves que escogemos no son las adecuadas, porque se agota rápido la búsqueda, porque se encuentran de áreas de conocimiento de otras áreas del saber y no de la de contables. Bueno, en fin, van a pasar mil cosas. Esta matriz de planeación de la búsqueda la van a hacer antes de irse a buscar en las bases de datos, ¿cierto? Porque supone que es planear la búsqueda, es decir, antes de irnos a buscar a las bases de datos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces resulta que yo puse que una palabra clave es la contabilidad y la huella de carbono. Pues vamos a buscar en las bases de datos esto que acabo de poner aquí. Vamos a buscar en Google. Vamos a entrar a académico. Google académico, perfecto. Y vamos a poner aquí que la contabilidad y la huella de carbono. Entonces, estas palabras sobran, contabilidad, huella de carbono, ¿cierto? Para que no nos optimizar la información. Entonces, mire, determinación de la huella de carbono mediante el método compuesto de las cuentas contables MS3 para una empresa vitivinícola en Chile. Entonces, mire, ya encontramos un documento. Entonces, ¿claro para qué es la matriz de planeación de la búsqueda? Porque eso me va a permitir ampliar un poquito más las palabras claves y no poner solamente contabilidad ambiental, porque hay mucho más allá, mire. Mire que encontramos, por ejemplo, aquí que hay un método compuesto de cuentas contables. Por ejemplo, huella de carbono de organización y producto en enfoque híbrido, mejores en el método compuesto de las cuentas contables, la sostenibilidad y el papel de la contabilidad en la gestión del cambio climático y la ecoinnovación en la pyme, ¿cierto? Entonces, listo, ya tenemos la matriz planeación de la búsqueda. Ahora, vamos para la matriz registro de consulta. Entonces, me está diciendo que la fecha, no, entonces hoy es 10 de agosto, ¿cierto? ¿Qué buscador utilicé? Que utilicé Google académico. Que haya utilizado, ¿cierto? Realic, en fin. La URL, ¿qué quiere decir la URL? Que yo voy a abrir este documento y voy a copiar la URL del texto que encontré. URL, listo. Ecuación de búsqueda. ¿Cuál fue la ecuación de búsqueda? Es decir, ¿qué palabras claves utilicé para encontrar ese documento? ¿Cuáles fueron? Contabilidad, huella de carbono. Esto es lo que se considera ecuación de búsqueda. La ecuación de búsqueda no es otra cosa, sino la suma de las palabras claves que yo utilizo para hacer las búsquedas. Título de la investigación. Que es que el título de la investigación es este. Título de la investigación, listo. Ustedes ya le dan pues formita, que el formato, que la misma letra, ¿cierto? Pilas pues porque no me vayan a presentar eso bien miedoso. Ustedes saben que hay que hacer unas cosas bien organizadas. Bueno, y este lo vamos a dejar aquí en blanco. ¿Listo? Este no lo vamos a llenar todavía. Ojo, lo que estoy diciendo. Solamente vamos a diligenciar hasta aquí. Hasta título de la investigación. Esto no lo vamos a diligenciar, listo. Y así vamos a hacer con varias investigaciones. Y así lo vamos a hacer con varias investigaciones que encontremos en las bases de datos. ¿Cuántas vamos a buscar? Vamos a buscar 10 artículos y tesis, cualquiera. Puede ser artículos o tesis o documentos pues en las bases de datos científicas. ¿Listo? Ahora, después de que hicimos la planeación de la búsqueda, después de que hicimos el registro de consulta, señor. Qué pena, no escuché muy bien. ¿Dijo 3 o 10? 10. Listo. 10, ¿cierto? Después de que hacemos la búsqueda de los 10 artículos, y no es solamente copiar y pegar aquí como loquitos, no, pues tampoco les voy a decir que se le dan los 10 artículos porque tampoco, sé que no lo van a hacer, pero por lo menos le dan el título, pues el resumen, ¿cierto? Exploren de manera general el documento, ¿cierto? Denle como una revisadita, porque esa es la manera que ustedes se van a ir habituando pues al documento, no solamente, miren, yo no sé si lo hacen en las otras materias, pero no nos acostumbremos a hacer solamente las tareas por hacerlas, sino que tratemos de verle como un significado. ¿Y cuál es el significado de esa tarea
para mí como docente y para ustedes como estudiantes, pues no solo es el hecho de calificarle, sí, que lo hizo bien o no, pero es que usted también aproveche la oportunidad y explore, conozca las páginas, que usted ya defina cuál le parece más chévere, en donde hay más información, ¿cierto? Donde es más fácil navegar, en donde no, digamos como el tema que usted quiere investigar, donde hay más información. Entonces, tratemos de que estas tareas no sean como tan tareas, es que recordemos que en la tarea es donde está el aprendizaje, en la tarea es donde hay que aplicar lo que la docente explicó. Entonces, más es como, no lo veamos como por un entregable, sino porque pues vamos a aprender. De esa manera, las tareas dejan de volverse como un tormento, sino que es la manera de que usted empiece a aplicar eso que está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ya hicimos la matriz de planeación, que solamente una vez, ya por cada fila vamos a registrar una investigación, es decir, que vamos a ir hasta aquí, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hasta acá. Cada fila sería una investigación, le vamos a iniciar la fecha en la que lo hicimos, en qué buscador, puede ser Google Académico, ¿no? Que busque en la biblioteca de la universidad, que fue en EBSCO, que lo busque en DOAC o que en Redaly, en donde usted lo haya encontrado. La URL del artículo, la ecuación de búsqueda, que ya saben que es la suma de las palabras claves, el resultado que es el título de la investigación y listo. Y la tercera matriz, ¿cierto? La tercera matriz solamente lo vamos a diligenciar hasta título de la investigación, no más. Porque esto que ya dice preguntas, hallazgos y conclusiones implica que ustedes hagan ya una lectura de algunos documentos. Entonces, simplemente en matriz de hallazgos de resultados vamos a poner aquí, vamos a volver a poner el título que está aquí, vamos a volverlo a poner acá. Listo. Y ya en la próxima clase, la del 24, ya les voy a explicar cómo vamos a empezar a diligenciar lo demás. Listo. ¿Por qué vamos a hacer esa actividad? Por varios propósitos. Primero, para que ustedes aprendan a manejar las bases de datos. Segundo, para que empecemos a explorar el tema de cuáles son artículos, cuáles son proyectos. Tercero, para que usted vaya mirando qué tan fácil o qué tan difícil es buscar un tema de investigación. Puede que el tema que usted plantea ahorita sea un tema general que a usted no le guste o que no quiera hacer el proyecto, pero que quiera hacer la actividad con ese tema. O puede ser que usted encontró artículos tan interesantes que diga, ve, yo quisiera hacer como una investigación sobre un tema parecido. Yo en 15 días les voy a traer ya como la propuesta de algunos macro temas, como unos temas sombrillas, con algunas subvariables para que ustedes digan, ah, mira, es que ese de auditoría y control me gusta este tema, manipulación de estados financieros, ah, o me gusta este, ¿cierto? Para que ustedes ya vayan encontrando como en dónde son más fuertes. Y la idea es que pues ya traigan como adelantado esta matriz que es una sola, esta matriz de registro y esta matriz de hallazgos y resultados, ¿listo? Esta información está colgada en Moodle para los que no tengan acceso a Moodle, que hasta el momento nomás es Gloria Amparo, yo le voy a mandar esta información al correo, mientras ya de acá al miércoles puede tener acceso a la plataforma, ¿listo? ¿Alguna pregunta, inquietud sobre lo que les acabo de explicar? Profe, esa matriz se monta a Moodle o la tenemos lista para la próxima semana y se la enviamos al correo o cómo se la entregamos. Bueno, la idea es que todavía no les voy a montar, la actividad porque como tenemos que completar las demás, ¿cierto? Es para que lo vayamos teniendo ahí. Esto va a ir siendo nota de seguimiento, pero apenas terminemos esta tercera matriz, que la vamos a terminar en clase el 24, ¿listo? Por lo pronto tengan listo hasta matriz, hasta aquí, hasta la primera columna. Es un solo tema, ¿cierto? Sino que sí, ya de ahí se derivan... las investigaciones, los temas que ustedes ya encuentren de las investigaciones en las bases de datos. Aquí muy importante, y lo que yo les recordaba, lo que les decía hace 8 días. Yo no soy una profesora escuelera que esté revisando si hizo la tarea o no. Yo pienso que estoy trabajando con estudiantes muy maduros. Ustedes son unos viejos ya, en el buen sentido de la palabra. Aquí ya ustedes están porque quieren aprender, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues yo no me voy a poner a revisar dentro de 15 días. Ah, este grupo lo hizo, este grupo no. Sencillamente voy a empezar con el tema, vamos a empezar a avanzar. Yo entenderé que ustedes ya lo habrán hecho y ya daremos un tiempo para que ustedes al final de la clase pues suban el resto al otro día, bueno, o damos 8 días, no interesa. La cosa es que ustedes tienen que apersonarse, chicos, de su aprendizaje. Entonces lo que yo les digo, si ustedes atrasan en 15 días para esta entrega, y la profesora nos revisó, pues porque no les voy a revisar, o puede que sí, pero generalmente no, porque la clase, mire que es muy corta y no da para yo revisar cada trabajo. Además porque este va a ser como una entrega parcial. Si ustedes se atrasan en esto y dentro de 8 días ponemos otra tarea, entonces mire que se van a ir acumulando varios trabajos. Entonces traten de que cada 8 días que vemos un tema, dejamos una actividad, traten de poder avanzar en ella, ¿listo?
yo estoy presta a colaborarles, me escriben al correo, me escriben por Teams, me escriben por Moodle, bueno, hay muchas formas de poder como aclarar las inquietudes. Entonces, perdón, tareas básicas para dentro de 15 días, traerse el documento leído de APA, por lo menos con las preguntas, subrayado, impriman, no miren, no sé, como ustedes estudien mejor. Traten como de entender la norma, porque definitivamente un proyecto de investigación tiene que estar escrito bajo normas APA. Y van a ver que son normas muy sencillas. Y yo quiero que dejemos de pensar, es que eso es muy difícil, es que no, nada es difícil. Ustedes lo estudian, aquí la profesora les va a ayudar a entenderlo, porque siempre venimos como con unos preconceptos, como todo el mundo dice que APA es difícil, entonces es difícil, ¿no? O sea, tratemos de salirnos como del montón de lo que piensa la gente, pues miremos qué tan difícil es. Realmente es aprenderse 2, 3 normas, ni siquiera aprendérselas, tenerlas subrayadas y irlas repasando y repasando hasta que usted ya lo va a hacer sin tener que ir a revisar, ¿cierto? Entonces tratemos de hacer una lectura juiciosa del documento y de tener esta actividad hasta matriz de hallazgo, solamente hasta aquí está el título, para dentro de 15 días. Recuerden que pueden hacerse en los grupos de trabajo que ya quisieran, pues como en los cuales quieran trabajar el proyecto de investigación, máximo pues 4 estudiantes y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Bueno, cualquier inquietud o duda me cuentan y me escriben. Pues estaré por aquí para ayudarle, chicos. Yo creo que ya con eso podemos dar por terminada la clase. Listo, profe, muchas gracias. Listo, jovencitos, que descansen, buena noche y nos vemos en 15 días. Feliz noche. Gracias. Chao. Dale, profe, chao. Gracias, profe. Dale. Chao, jovencitos. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Habla con Fátima, profe. Hola, señorita. Bien, profe, sí recibió mi correo donde le recordaba lo de Sí. para lo de... Sí, tranquilita que todavía estamos haciendo el listado de becados. No, te tengo en la lista, no te preocupes, tranquilita. Te aviso. Bueno, profe, Dios la guarde hasta mañana. Listo, señorita, Gracias por... chao. Que descanses. Bueno, profe, chao. Chao.